poderosa aliyá esta, segunda aliyá 13:21, 14:7. Dice, y volvieron a conocer la tierra al cabo de 40 días. Según el Midrash, la noche en que volvieron fue el 9º día del 5º mes, llamado Af. El mismo día cuando, según la tradición, los hijos de Israel habían empezado el culto al becerro de oro. Conclusión, así como comenzó ese día o ese momento ya a manifestarse algo que es el Yetzer Hara, que es la inclinación al mal, cuando comenzaron con el tema del becerro de oro, fechas anteriores, esa misma fecha estaba ocurriendo esta situación espiritual. ¿Ok? Eso para que le tengan en cuenta en qué motivo, en qué razón. Si ustedes comienzan a darse cuenta, hay momentos específicos donde usted entra en cólera, en ira o en mal genio un día a la semana, ¿ya? O un momento especial, para que lo tenga en cuenta. Hay momentos donde la inclinación al mal se exacerba, podríamos decirlo así. ¿Ok? Dice, esa noche Hashem juró que los hijos de Israel iban a ser dispersos entre las naciones, como está escrito en el Salmo 106 del 24 al 27. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Hashem. Por tanto les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por la tierra. ¿Por qué? Por falta de emuná en hebreo, que es la fe. Por esta razón, este día fue transformado en un día de calamidad para la historia judía. En este día fueron destruidos los 2 templos, o sea, ojo, atención, porque está hablando de lo que iba a pasar incluso en el futuro. Y ya a esta fecha, Israel ya sabe que puede pasar y ocurrir algo. En este día fueron derrotadas las últimas revueltas de los judíos contra Roma en el año 135. En este día fueron expulsados los judíos de España en el año 1492. En este día ocurrieron varios eventos trágicos en la historia judía. El 9 de Av, en hebreo Tisha B'Av, es un día de ayuno y luto nacional para el pueblo judío. Los ayunos, para que lo tengan en cuenta, usted puede ayunar cuando quiera, ¿ya? Menos en Shabbat. ¿Por qué? Porque el mandamiento en Shabbat es estar siempre alegre, y todo lo contrario nos dice los mandamientos y las órdenes que da el Eterno, porque el Shabbat lo tenemos que llevar de una manera digna, inclusive que tengamos buen alimento, que sobreabunde en nuestra mesa para que nunca falte, porque el dejar de ayunar es, por ejemplo, decirle a Hashem, no, ya no me dé más maná, ya, más maná espiritual, ya no necesito pan, ya no necesito nada, todo lo contrario. Cuando llega Shabbat se debe poner una buena mesa. Pero en cuanto al ayuno, hay ayunos que usted lo puede hacer, hay unos ayunos que le puede hacer una comunidad, hay ayunos que lo puede hacer la familia. Yo conozco familias que dicen, vamos a ayunar como familia por tal situación o por tal sentido. Pero hay ayunos especiales que todo el pueblo de Israel está ayunando por la nación, como el 9 de Av. Pero el profeta promete que se convertirá en un día de alegría, como está escrito en Zacarías 8:19, ¿ya? Y también está escrito en Salmos, tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. Así dice Hashem de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Yehudá, ¿ya? En gozo, alegría, fiesta, alegría, amad pues la verdad y la paz. 13:30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Caleb era un hombre de fe y hablaba fe con su boca. Lo que hay en el corazón habla la boca. Su nombre significa según el corazón. Ka significa según y Lev, corazón, Caleb. Y así dio un informe según su corazón.
De hecho, también hay otro término muy cercano que lógicamente me toca a mí el corazón también, que es Kelef. Y Kelef significa todo corazón o amigo del corazón, pero la traducción de Kelef, no de Calef, sino de Kelef, es perro en hebreo, para que lo tengan en cuenta. Él iba en contra de la corriente y confirmaba de las promesas de Hashem. Lo que él creyó en ese momento, lo recibió más tarde. Y eso es la historia. Uno cuando se porta bien o cuando está haciendo... vea, estoy haciendo las cosas y el Señor antes, mejor dicho, me da más duro. No es cuando usted haga las cosas, es cuando Él quiera. Pero todas las cosas buenas siempre van a traer recompensa a futuro. ¿Qué va a pasar después con Caleb? Ya entenderán. Esta parashá a mí me emociona porque pues le tengo estudiado sobre esta de pronto más que una que otra. Entonces me gusta mucho. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos huir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Los 10 exploradores hablaban palabras negativas que iban en contra de la promesa de Hashem. Humanamente hablando tienen razón, pero el pueblo del Eterno no ha sido llamado a caminar de manera natural, sino sobrenatural. Por lo tanto, la única manera de poder conquistar la tierra era por medio de la ayuda del Eterno. Pero estos hombres no quisieron confiar en Hashem, solamente evaluaban las cosas de manera natural. Ellos no tenían fe y, por lo tanto, no recibieron lo que Hashem había prometido, como está escrito en Hebreos. Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Aquí hay una parte muy bonita que ahorita la voy a mandar también en una fotografía, y es que cortan un sarmiento. De hecho, este audio de pronto lo va a mandar un buen amigo que es Javier Sarmiento. De ahí viene posiblemente uno de sus nombres, de sus apellidos. Pero es como la rama, como el pedacito, eso de tener eso tiene un nombre en biología. Bueno, ya se me olvidó, que me quiero acordar, bienvenido. Pero de ahí se desprenden las uvas, ¿sí? De ese, no es el pistilo, es todo lo contrario, de esa parte es donde comienza a crecer el fruto. Y dicen que lo cortan un solo racimito de uvas nada más. ¿Sí? Haga de cuenta que usted está haciendo mercado y la señora le dice a usted, o usted mismo dice: venga, cójame un racimo de uvas. Y usted coge el racimo de uvas y lo mete en el carro de mercado, ¿cierto? Ellos no hicieron eso. Ellos lo que hicieron fue amarrar un racimito de uvas y amarrarlo a un palo para entre 2 personas cargarlo. ¿Se podrán imaginar? Dice el Midrash que cada uva tenía el tamaño aproximado entre una ciruela grande, digámoslo así, y una manzana, para que tenga más de pronto ese punto. Imagínense una uva así de grande, como una manzana. Y de ahí se desprenden muchísimos Midrash, muchísimos. Por ejemplo, uno de tantos, el arca de Noé. ¿Por qué razón? Porque es que el vástago, ojo a lo que voy a decir, me voy a meter ya con Brida Hadashah no sé si más adelante podré hablar de ese mismo tema. Pero el vástago es como el fruto, ¿cierto? Por eso se le dice vástago al hijo. ¿Sí? Por eso le dicen a Yeshua que él es la vid verdadera. ¿Ya? Pero volviendo al tema de la vid y Noaj, por ejemplo, Noé, resulta que llegan a tierra firme y dice que planta un viñedo y que ¡pum!, de un momento al otro, mejor dicho, ya tiene el vino y ya tiene un montón de cosas. Y qué vino tan espectacular, porque termina borracho, ¿no? Termina en borrachera. Entonces dice que ese tipo de uva o ese tipo de vid la puso también la inclinación al mal, ¿sí? Y así como siempre hay una cosa buena en este mundo, se transforma para mal y viceversa. ¿A qué refiero con esto? Refiero a que el vino que fue tomado por Noé,
Desafortunadamente sabe cada uno qué fue lo que sucedió después con uno de sus hijos, que fue realmente exiliado, apartado, ¿sí? Al igual que Caín, hasta luego y chao. Y dicen ellos que de ahí llegan otros pueblos y otras raíces como los como los filisteos, ¿sí? Más adelante vemos esto fueron destruidos. De ellos no existe absolutamente nada, ni de todos estos grupos que estamos hablando y narrando ahí, ¿sí? Pues realmente Israel en principio fueron los que llegaron a esos lugares y a ese sitio precisamente a habitarlo como tal. Pero da la casualidad para que también se toque el tema en esta época, el término, por ejemplo, de las personas que ahorita están molestando a nivel mundial, que son los supuestos palestinos. El palestino como tal ya no existe. El palestino, que viene del término filistín, pero el palestino y el término palestino se lo dio el gobernador Adriano del Imperio Romano en el año 500 después de la muerte de Cristo, cuando dijo, venga, yo quiero saber quiénes eran los más poderosos y el que más le dio guerra al pueblo de Israel. Y dice, no, los palestinos. Y como tenían odio hacia Israel, pues a ese territorio por eso se le puso Palestina. Ya, año 500 después de la muerte de Cristo, para que todo eso también lo tengan en cuenta, y más ahorita con la guerra. Pero aquí va lo siguiente, que es lo interesante. Todas estas personas y todos estos personajes, también hubo un gigante que se llamó Goliat, que más adelante de pronto lo escucharemos, ¿cierto? Y él era una persona que según la palabra del Eterno alcanzaba eran gigantes, estamos hablando casi de 3 metros, ¿ya? Que existían, que hay cráneos, que hay huesos, que se sabe que existían gigantes y todo esto. Y entonces ahí es cuando uno lo duda, ¿no? ¿Qué tal una uva igual de grande que una manzana? Pues si era para estos gigantes, posiblemente era así. ¿No creen ustedes? Simplemente tengan esto. Pero por eso Yeshua también dice, el Padre dice, el vástago. El vástago. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos la vid de Él, somos el campo. No solamente nos compara a nosotros como ovejas, como el rebaño de sus prados, sino también la vid. La vid tiene cosas muy lindas y muy hermosas, y entre ellas el dar la alegría. Por eso en Shabbat se toma vino, ¿ya? Para alegrar ese momento. Un audio muy largo, discúlpenme, me emocioné, pero es una realidad. Voy a mandarles algo que está ahorita, por ejemplo, en los arcos de Francia, cuando el Imperio Romano entra a Jerusalén y roba varias cosas, entre ellos el candelabro, y entre ellos también entonces también hacen los dibujos de las uvas, y creo que está en Versalles también, me corrigen. En fin, muchas bendiciones a todos. Segunda Eliyá, estúdiela, está buenísima. No se queden solamente con lo que yo les digo, estúdiela más a fondo. Chao.